Hola a todas y a todos. Voy a resolver el control de geometría, ¿de acuerdo? Que ya lo resolví en clase, pero para los que queráis repasar. Mirad, en el primer ejercicio lo que os planteaba era calcular el área de un par de figuras, ¿no? La primera era esta. Esta figura se podía dividir en tres figuras más simples. Yo la dividí en un triángulo, un rectángulo, ¿vale? Y una semicircunferencia. Bueno, pues habrá que calcular el área de cada una de estas figuras. Yo le llamé 1 al área del triángulo, de este triángulo de aquí. Entonces, el área del triángulo hay que acordarse, es base por altura partido por 2. Bien, la base es esta y la altura es esta, tal como está colocado el rectángulo, pero si me hubieseis interpretado que esta es la base y esta es la altura, tampoco me hubiese importado, porque da igual multiplicar 18 por 38 que 38 por 18, ¿vale? Dividido entre 2, pues daba 342 unidades cuadráticas. Como no pongo centímetros, pues tenéis que poner unidades cuadráticas para que yo entienda que habéis calculado un área. Bien, el área del rectángulo la mayoría lo ha calculado bien porque es una fórmula muy sencilla, es que es la misma que la del triángulo, pero no hay que dividir entre dos, es base por altura. Bueno, pues la base mide 42 y la altura mide 38. Bueno, pues 42 por 38 y me daba esto, 1596 unidades cuadráticas. Bien, y luego el área de la semicircunferencia, pues es el área de una circunferencia dividida entre dos, por eso pongo aquí área de la semicircunferencia, pues es el área de la circunferencia, que es pi por r cuadrado, que lo tenéis que saber, dividido entre dos. Vale. Bueno, muchos tuvisteis problemas con el radio. Mirad, el radio es la mitad de 38. 38 es el diámetro de esta circunferencia. Entonces la mitad de 38 es 19. 19 es el radio y algunos pusisteis 38. Entonces no, esto es el radio al cuadrado. Y haciendo operaciones con pi, pues al final me quedaba que eran 567,06. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues para el área total hay que sumar las tres áreas, la 1, la 2 y la 3. Que yo ya no lo puse aquí, ya puse directamente los valores. Los sumo y me daba esta cantidad. ¿Vale? Bien. En la segunda figura lo que tenemos es una circunferencia y dentro de la circunferencia tendremos encerrado un rombo. El que no se acordaba del área del rombo, pues dijo, bueno, pues yo voy a calcular el área de un triángulo porque tengo la base, que es la base de este triángulo sería 18 y la altura sería la mitad de 22, que es 11. El que lo hizo, bien hecho está. Pero también hay que saberse el área del rombo, que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Pero bueno, yo le llamé 1 al área total de la circunferencia y 2 al área total del rombo. De tal manera que cuando reste al área de la circunferencia el área del rombo, me quedará el área sombreada. Bien, el área de la circunferencia ya se tenía que saber aquí, es decir, es pi por r cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? El radio va a ser la mitad de 22, porque 22 es el diámetro. La mitad de 22 es 11, por eso el radio es 11 y 11 al cuadrado. A mí me queda 11 al cuadrado 121 por pi unidades cuadráticas. Lo queréis dejar así, está bien. Si queréis operar con pi, pues serían 380,13 unidades cuadráticas. El área del rombo era diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Bueno, la diagonal mayor en este caso sería esta, porque es 22, y la diagonal menor es esta que mide 18, ¿vale? Porque 22 es mayor que 18, entonces la diagonal mayor por la diagonal menor, en cualquier caso, da igual, aunque las identificaseis mal, porque al ser una multiplicación da igual 22 por 18 que 18 por 22, pero bueno. Y esto da 198. Vale, mucha gente multiplicó por 2 esto, no era necesario. Si tú calculas el área del rombo, este área del rombo ya es el área de todo este rombo, pero algunos os confundisteis. Bueno, y aquí muchos también os confundisteis. Es decir, al área de la circunferencia, a esta área de la circunferencia, hay que restarle el área de este rombo. Y cuando se la restas, te queda el área sombreada, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, el área total es el área 1 menos el área 2. No el área 1 más el área 2, porque así estarías sumando la de la circunferencia más la del rombo. Y no es así. Bien, ahora tenemos tres prismas de los cuales hay que calcular el área y el volumen. Y teníais las fórmulas, así que bueno, por lo menos los volúmenes teníais que haberlos calculado bien. Lo primero era una pirámide de base cuadrada. Esto es una pirámide de base cuadrada, ¿vale? Porque tenemos que la base es un cuadrado. Y me dicen que la altura vale 10 centímetros. Bueno, pues nada, me piden el área. Hay que acordarse de que
el área de toda la pirámide va a ser el área de la base, que es la base, es el cuadrado, y luego va a ser 4 veces el área de una cara, ¿vale? Una cara será un triángulo de estos que está inclinado, ¿no? Entonces, el área de la base, muy fácil, es el área de un cuadrado. Y luego lo que tenemos que hacer es 4 veces el área de un triángulo, pero no va a ser tan sencillo porque sabemos que hay que calcular esta altura de aquí a la que llamamos apotema. Bien, pongo la fórmula como hay que saberla, que sería lado al cuadrado, que es el área del cuadrado, y 4 veces el lado por el apotema partido por 2. Este es el área de un triángulo, en el que el lado es la base del triángulo, ¿vale? Y el apotema es la altura de ese triángulo. ¿Y por qué pongo aquí un asterisco? Pues porque no puedo continuar esta fórmula hasta que no calcule el apotema. ¿Y el apotema cómo lo calculo? Fácil. Calculo el apotema con el teorema de Pitágoras. Fijaros, yo tengo un triángulo rectángulo aquí en el que este cateto mide 10, que es la altura de la pirámide, y este cateto mide 2,5, no 5 como me ponéis muchos. Es 2,5, es la mitad de 5. El lado mide 5 y la mitad del lado es 2,5. Bueno, pues ya tengo un triángulo rectángulo del que tengo que despejar la hipotenusa que va a ser el apotema. Bien, pues hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esto al final me da 10,31 haciendo operaciones. Bueno, pues ya, si ya tengo el apotema, pongo el asterisco aquí y continúo aquí lo que estaba haciendo. Lado al cuadrado será 5 al cuadrado, más 4 veces el área lateral de una cara, que será 5, que es la base, ¿vale? 5 es la base del triángulo, no 2,5, y 10,31 es la altura del triángulo, que es el apotema. Y todo dividido entre 2 porque esto es el área de una sola cara. Lo multiplico por 4 porque la pirámide tiene 4 caras. Pues haciendo operaciones daba esto. Bien, el volumen, hay que saberse la fórmula y punto. Es decir, el volumen es un tercio del área de la base por la altura, es un tercio del área de un cuadrado, porque la base es un cuadrado, por la altura que nos la da el ejercicio. Entonces sería un tercio de L cuadrado por H, ¿vale? L es el lado, H es la altura, y sustituyendo valores que nos da el enunciado, aquí no había que pensar nada, era hacerlo un tercio por el lado al cuadrado, que es 5 al cuadrado, por 10, y esto todo me da 250 entre 3, que me da un número periódico, 83,3 periódico. Bien, la siguiente figura era un cilindro, ¿no? Un cilindro del que me dan el radio, que es esto de aquí, y me dan la altura. Esto lo hicisteis la mayoría porque aquí no había que calcular nada. Es decir, no había ningún valor intermedio, no había una hipotenusa, ni una apotema, ni una generatriz. Bien, recordar, el área de un cilindro es el área de una cara, el área de otra cara, que son iguales, porque las caras son iguales, de las bases son iguales, y luego el área lateral de este cilindro. Bien, entonces aquí lo tenéis. El área total va a ser 2 veces el área de la base más el área lateral. Bien, 2 veces que el área de una circunferencia, porque la base de un cilindro es una circunferencia. Y luego tendremos el área de un rectángulo. Esto lo explicamos en clase. Recordar que cuando desarrolláis el área lateral de un cilindro, al final lo que te queda es un rectángulo que tiene de base 2 por pi por r por la altura. Esto está explicado en clase. Y os lo pongo aquí. Es decir, que tengo 2 veces pi por r cuadrado, que es el área de la circunferencia, más el área de este rectángulo que su base mide 2 por pi por r y la altura que mide h. Esto nos lo da el ejercicio. Sustituís valores aquí, que sería 2 por pi por 5 al cuadrado, porque el radio al cuadrado es 5 al cuadrado, más 2 por pi por r, el radio es 5, por 10, que es la altura. Hacéis operaciones y al final os quedan 150 por pi centímetros cuadrados. Sustituís pi por el número pi de la calculadora y tendríais que el área total sería 471,24 centímetros cuadrados. El volumen, fórmula. El volumen va a ser el área de la base de esta circunferencia por la altura y no tiene más. Entonces, va a ser el área de la base por la altura. El área de la base, ya lo hemos calculado antes, es el área de una circunferencia. Pi por r cuadrado, pi por 5 al cuadrado. Y la altura que vale 10. Bueno, pues 5 al cuadrado por 10, que son 25 por 10, al final me queda 250 pi centímetros cúbicos. Y esto, si calculamos con el pi de la calculadora, me queda 785,40 centímetros cúbicos.
De acuerdo. Acordaros de poner las unidades, algunos os olvidáis por las prisas, pero es muy importante que yo sepa que vosotros sabéis que las áreas se miden en unidades cuadráticas y los volúmenes en unidades cúbicas. Bien. La tercera figura, quizás es la que más problemas os dio, es calcular el área de un cono y el volumen de un cono, del que os doy el radio, que aparece aquí, que es 6, y la altura, que vale 8. Señalo aquí la generatriz para que identifiquéis bien que esta línea que aparece aquí es la generatriz y no otra. Y un cono tiene infinitas generatrices. ¿De acuerdo? Recordar que el cono se genera a partir de la revolución de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es la generatriz. Bien, ¿cuál es el área total de un cono? El área total de un cono va a ser el área de la base, que es una circunferencia, y el área lateral, que si la desarrollásemos sería como un sector circular, es decir, un trozo de una circunferencia. Aunque tenéis la fórmula que tenéis que estudiar, yo os la escribo aquí. El área de la circunferencia es pi por r cuadrado y el área de este sector circular sería pi por r por la generatriz. ¿Por qué vuelvo a poner un asterisco aquí? Porque yo no puedo continuar calculando el área total hasta que no tenga la generatriz. Pero por suerte conozco el teorema de Pitágoras. La generatriz se calcula por Pitágoras. Si vamos aquí, vemos que la generatriz es la hipotenusa de un triángulo rectángulo del que tengo un cateto que vale 6, ¿vale? Si el radio vale 6, esta línea vale 6. Y el otro cateto sería la altura del cono, que vale 8. Pues muy sencillo. La generatriz al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos son el radio y la altura del cono. Bien, haciendo cuentas, me queda que da 10 centímetros la generatriz. Ahora sí que puedo calcular el área total. El área total será pi por 6 al cuadrado más pi por 6 por 10. Haciendo operaciones me queda 96 pi centímetros cuadrados. Y esto me da, con el número pi de la calculadora, 301,60 centímetros cuadrados. Bien, el volumen. El volumen era más fácil porque no había que hacer cálculos intermedios. El volumen de un cono es igual que el volumen de una pirámide, un tercio del área de la base por la altura, pero con la salvedad de que ahora el área de la base es el área de una circunferencia y no el área de un cuadrado como pasaba en el ejercicio anterior. Bien, el área de la circunferencia es pi por r cuadrado y la altura nos la da el ejercicio. Sustituimos valores y al final nos da 96 pi centímetros cúbicos. Curioso que el área y el volumen han coincidido. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Pasa por algo? Yo intuyo que esto pasa porque utilicé una terna pitagórica, es decir, que el triángulo rectángulo que utilicé para crear el cono es una terna pitagórica. Pasa eso con todas las ternas pitagóricas, es decir, que den exactas las generatrices, ¿no? Que los números es decir, que los catetos sean números enteros. Pues yo no lo sé, no lo sé y os animo a averiguarlo, porque esto ocurrió y no lo tenía pensado. Fijaros, da lo mismo el área que el volumen. La única explicación que se me ocurre es eso, que este triángulo es una terna pitagórica. Si ocurre con todas, no lo sé, pero es una curiosidad. En cualquier caso, no hay una relación directa, no intentéis buscar una relación directa entre las áreas y los volúmenes, porque yo creo que lo único que os haría es pensar cosas que no tienen necesariamente que ser. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí os queda el vídeo, intentad sacar conclusiones, tratad de hacer este examen sin mirar la solución, mirar luego la solución para ver en qué os habéis equivocado o si lo habéis hecho bien, pues saber que lo tenéis bien asentado y nos vemos el lunes en clase. Venga, hasta luego.